Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme a esta séptima sesión de espacio de aprendizaje. Ya nos encontramos en la última semana de nuestro módulo, ya estamos en la semana número 4 y bueno, pues en esta semana regularmente lo que se acostumbra en todos los módulos de la prepa es que hagamos una síntesis de todo lo que ustedes aprendieron en las primeras 3 semanas. Y sería muy bueno y muy interesante que hiciéramos como un recuento de aquello, de lo que ustedes, ¿verdad?, aprendieron en esta semana. Y bueno, pues en esta semana, ¿verdad? Todo lo que han aprendido, pues será punto importante para que ustedes sigan desarrollando habilidades relacionadas con la cuestión de la redacción, del análisis de la información, que es una de las principales habilidades que se requieren para poder comprender pues todo lo que nosotros leemos, revisamos, realizamos. ¿Cuáles serían los aprendizajes que ustedes obtuvieron durante estas 4 semanas? Bueno, pues de manera muy sintética, pudiéramos hablar primero de que ampliaron la visión desde donde ustedes ven ciertos fenómenos o situaciones que nos ocurren a diario, porque ya no nada más lo están mirando desde una sola perspectiva, sino lo están mirando con los ojos de la ciencia. Y la ciencia siempre nos va a dar un método, una organización, información muy importante que nos va a permitir, ¿verdad?, evitar de alguna manera, pues, errores, el organizar la información, pero además el hecho de emplear a la ciencia como un fundamento, un referente para entender lo que nos ocurre a diario, pues tiene que ver precisamente con el evitar quedarnos solo en las creencias y en las opiniones, en verificar que la información que me llega y que actualmente pues estamos muy bombardeados por todos los medios de comunicación, pues verificar si esa información realmente es verdadera, es útil o no es útil. Y aprendieron a ingresar a distintos sitios, a distintos lugares para localizar información en repositorios que son importantes, como la Biblioteca de la UNAM, como repositorios de Cielo. Encontraron o identificaron la diferencia entre el Google académico y el Google normal, en donde pues yo meto mucha información y a veces no sé cuál de toda esa información me va a servir para realizar mi tarea. Aprendieron esta parte de no hacer plagio, evitar el plagio. Hoy tenemos también una nueva forma en la cual nosotros estamos evaluando. Ustedes conocieron documentos muy importantes de lineamientos que marcan nuestras autoridades respecto a la situación del plagio. Y ahora estamos todos los asesores virtuales evaluando con una nueva, con un nuevo apartado de la rúbrica en donde pues nosotros podemos ya evaluar identificando diferentes niveles de plagio. Ustedes también ya tienen conocimiento de que una vez ustedes junten cierto puntaje respecto a la cuestión del plagio, tendrán que realizar un curso especial para que les ayudemos a evitar el plagio. Y bueno, pues son cosas nuevas, son cosas que nos van a servir para cada día ser mejores, para no copiar y pegar la información, sino que ustedes sigan algunos pasos y procedimientos. En cuestión de contenidos, pues aprendimos, ¿verdad?, todo lo que nos aportan las disciplinas que pertenecen a las ciencias naturales y todo lo que aportan las disciplinas que estudian las ciencias sociales. Nos enfocamos específicamente a dos de las disciplinas
de las ciencias sociales, en este caso la historia, y también la parte relacionada con la sociología, con la multiculturalidad, en donde pues revisamos cuestiones relacionadas a la diversidad, también situaciones de las redes sociales y el peligro que corremos. En cuestión de las disciplinas de las ciencias naturales, nos enfocamos a una de las disciplinas que es la ecología, que hoy en día pues estudia todos los fenómenos naturales, y estuvimos revisando de manera muy específica cómo nos afecta todo esto que se relaciona con estos fenómenos, pero no solo lo vimos desde ese punto de vista, sino que les pedimos a ustedes que investigaran de otras ciencias, cómo también estas ciencias pueden aportar y abordar esta temática. No está lejano que si nosotros estamos muy cercanos con personas que tienen enfermedades, como el caso que ustedes revisaron de la persona que enferma de cáncer, pues también esta enfermedad puede ser revisada o atendida desde otras disciplinas totalmente diferentes a las de la medicina, como sería la economía, como sería pues cuestiones políticas. Y muchas veces decimos, bueno, pues es que eso no tiene ninguna relación. Claro que sí, porque si otras disciplinas nos platican acerca de esta enfermedad, pues podemos ver a lo mejor cuestiones de costos, y esto se relaciona con la economía, o cómo socialmente esta es una enfermedad que pues nos implica, y que además muchas de las veces no hay las medicinas suficientes para poder atender este problema. Entonces, bueno, eso fue en cuanto a la cuestión de contenidos o de información o conocimientos. Y si vamos a la revisión de cómo realizamos las actividades y qué realizamos de esas actividades, pues ustedes reafirmaron conocimientos relacionados con los diferentes tipos de texto que existen, y encontraron una relación de lo que vieron en el módulo 2 con este. Y lo que va a seguir es que todos los módulos que ustedes revisen van a ir teniendo una relación, no se quedan aparte ni son independientes, todos están vinculados. Aprendieron también la diferencia entre una reseña comparativa y una reseña crítica, e identificaron qué características tiene cada una de estas y para qué nos sirve en la vida cotidiana hacer reseñas, o cómo están presentes en nuestra vida. Yo les platiqué durante estas semanas que las reseñas nos permiten dar un punto de vista cuando estamos hablando de una reseña crítica, y muchas de las personas que hoy se dedican a aparecer o que son influencers, blogueros, utilizan mucho este tipo de herramienta para platicarles acerca de qué cosa es mejor y qué otra cosa no es mejor, dan su punto de vista. En la reseña comparativa, bueno, pues es la base para hacer una reseña crítica, ¿verdad? Y podemos analizar dos cosas, dos documentos, cualquier objeto que pueda ser comparable, encontrando sus ventajas y sus desventajas, y sobre ello, bueno, pues ya podemos dar un punto de vista. Entonces, bueno, pues quería dar un panorama de lo que ustedes aprendieron durante todas estas 4 semanas. Estamos a punto de cerrar. Los invito a que no dejen de participar, que en el foro de integración sus participaciones tienen que ser de 5 días, en 5 días diferentes. Procuren que sus participaciones no las coloquen en el mismo día, porque, bueno, pues eso es parte de lo que se señala en la rúbrica, en donde nos mencionan que es importante que tú participes todos los días, colocando tus aportaciones. Mínimos son 5 aportaciones, dando respuesta pues a las preguntas correspondientes. Y pues tenemos un trabajo que es un trabajo integrador, en donde recuperamos todo esto que les acabo de platicar. Vamos a conocer hoy
de qué se trata ese trabajo que hay que entregar junto con la participación en el foro. El día viernes les voy a estar compartiendo, bueno, pues cómo tengo que participar en el foro para alcanzar pues el 10 y cómo tienen que ser mis participaciones, la redacción de las mismas, para que, pues, al ser evaluados, yo alcance esa máxima calificación a la cual, pues, estoy aspirando. Entonces, bueno, pues, esto es respecto a esta séptima sesión. Hoy vamos a trabajar con el trabajo, el proyecto integrador, y este proyecto integrador, su propósito es analizar un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto, en diversas disciplinas y posturas, para que nosotros podamos generar una opinión crítica al respecto. Hoy nos vamos a enfocar específicamente a este proyecto integrador. El día viernes vamos a revisar de manera más detallada cómo es que te sugiero que elabores tus participaciones, la redacción de tus participaciones para que alcances esa máxima calificación que tú estás esperando. Y bueno, los aprendizajes esperados. Ya sabemos que como estamos hablando de un trabajo que resume lo que viste en las 3 semanas anteriores, pues volvemos a decir que está recuperando conocimientos del módulo 2, donde aprendiste a identificar los diferentes tipos de texto. Vamos a verificar esta parte sobre las creencias que nosotros tenemos o que se han quedado en nuestra cultura, en nuestras ideas, en nuestra historia, y que pues actualmente hoy tenemos muchas formas de darle un sustento y decir que bueno, pues simplemente son formas o expresiones que tiene nuestra cultura, pero que realmente no tenemos la certeza de si sirven o no sirven. Y esto aplicado a este fenómeno que vamos a estar revisando. Vamos a investigar nuevamente y vamos a tratar de dar algunas alternativas. ¿Cuál es el contenido importante que revisaremos a través de nuestro trabajo, de nuestro proyecto integrador? Pues nuevamente vamos a ver la importancia que tiene el lenguaje de la ciencia y sus diferentes momentos o pasos, así como también en lo que corresponde a la cuestión de nuestro foro de integración, pues vamos a hablar de un tema muy interesante que a la fecha pues no se sabe cuál es la explicación. O sea, los científicos todavía no han podido explicar qué fue lo que sucedió, porque una civilización tan importante como la maya desapareció. Existen muchas explicaciones, se han dado a la tarea de hacer muchas investigaciones, pero todavía no se tiene una explicación que pueda ser válida. Y eso ustedes ahorita lo están revisando en el foro a través de sus participaciones. Estamos en el día número 3, tendrían ustedes que estar contestando a la tercera pregunta del foro y recuerden pues ir colocando la información que corresponde. Entonces, bueno, pues vamos a ver sí, que dentro de nuestro proyecto integrador vamos a hablar de la violencia y de los diferentes tipos de violencia. A mí me gustaría que ustedes se preguntaran, pues, ¿qué es lo que entienden por violencia? Porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Vivimos violencia y creemos que es algo normal, que es una forma de vida. Y esto es muy importante que lo conozcamos porque también con eso vamos a evitar que se siga dando esta situación. Si nosotros vivimos o hemos vivido situaciones de violencia, pues lo que menos queremos es que otras personas lo sufran y lo vivan. ¿Qué tipo de violencia conoce? Eso también es importante. Hay violencia física y sabemos que pues esto es cuando las personas
golpean, cuando las personas hacen, ¿verdad?, cosas que tienen que ver con la parte física. Pueden destruir objetos, pueden golpear a las personas, pueden hasta matar a las personas. Y hay otro tipo de violencia que es la psicológica, en donde, bueno, pues muy parecido al ejercicio, al trabajo que realizaron sobre el ciberbullying, sobre el ciberacoso, donde pues no necesariamente la persona te está lastimando físicamente, sino te está lastimando mentalmente. Entonces, esto también es muy importante que conozcas y que sepas. También vamos a ver que, pues, dentro de muchas situaciones que nosotros vivimos, los fenómenos sociales pueden ser entendidos desde distintos tipos de disciplinas, de textos, y esto nos abre un panorama. O sea, ya no estamos solamente casados con un punto de vista o con una referencia. Y lo que yo te sugiero para que vayas concluyendo con este módulo es hacerte esta pregunta: ¿qué aprendí? ¿Qué me llevo? ¿Qué de todo lo que estuve trabajando, leyendo, realizando, elaborando, las presentaciones en PowerPoint, las reseñas, la participación en los foros, qué es lo que te llevas, qué aprendiste, qué de nuevo y qué has mejorado? Porque estoy segura que conforme has ido avanzando, pues has mejorado en muchos aspectos. Entonces, también date un fuerte abrazo, felicítate, porque este es un trabajo complicado, se requiere de hábitos, se requiere de sentarte, de leer, de revisar, y pues no cualquiera hace esto. Entonces, muchas felicidades. Conforme vayas avanzando, vas a ir viendo pues cada día que vas logrando cosas mejores y desarrollando siempre muchas cosas. Nunca terminamos de aprender y eso es algo muy importante que te debes de llevar, que siempre, aunque parezca que sabemos todo, no lo sabemos, siempre estamos aprendiendo. Y vamos a ver ahora sí de qué o cómo está constituido este último trabajo, que se llama Proyecto Integrador, una visión más completa de la realidad. Vas a tener que descargar de la plataforma de la semana 4 del combo donde está el proyecto de integrador, este documento. Y en este documento vas a ir respondiendo a las diferentes preguntas que están. La sugerencia siempre es que recuerda que todos tus trabajos necesitan de una portada, de tus datos, para que sea parte de tu presentación y de la formación que vas adquiriendo. Bien, pues ¿qué te parece si empezamos a revisar de qué trata este trabajo? Dice número 1, responde las siguientes preguntas. Aquí las indicaciones nos dicen, no necesitas buscar información sobre el tema, pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. Entonces aquí no necesitamos hacer ninguna búsqueda, vamos a contestar conforme a lo que conozcamos. Y si te fijas, durante todo este módulo hicimos ese ejercicio. Partimos de tus conocimientos previos o de lo que tú sabes. Y eso también es un punto importante. Siempre decir sí o no sé acerca de esto. Si no sé, entonces, bueno, pues tengo, ¿verdad?, que generar alguna estrategia para anticiparme o por lo menos saber de qué se trata o entender un poco más la temática. ¿Qué sabes sobre la violencia? Y bueno, pues esto podemos redactar unas líneas, aproximadamente 2 o 3, donde tú nos platiques acerca de qué es para ti la violencia o qué sabes. A lo mejor lo has visto en las películas, lo has visto cercano en casa, lo has vivido, a lo mejor, ¿verdad? Has escuchado música que es violenta, has visto alguna otra cosa que te refiere a la violencia. Y la segunda pregunta tampoco se necesita de investigar, solamente hay que contestarla
y nos dice, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre el tema? Y entonces aquí, bueno, pues simplemente la respuesta tendría que estar orientada, bueno, pues me platicaron, vi algo en la televisión o lo he vivido en casa. Me ha tocado tener esas experiencias. Entonces, estas dos primeras preguntas de este primer apartado de este trabajo son sin la búsqueda, simplemente recuperan lo que tú sabes. Y al terminar de redactar, la recomendación es que elabores unos 2 o 3 renglones dando respuesta a estas preguntas. Y al terminar, bueno, vamos a pasar al punto número 2. Dice, lee los siguientes textos que abordan el tema de violencia. Y como ustedes saben, siempre tenemos pues la referencia junto con la liga y al darle clic a la liga sabemos que se descarga la información y la sugerencia es que guardes en un archivo este documento para que lo leas tranquilamente. Entonces, el primer texto se llama La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. Y el segundo texto se llama Los rostros de la violencia en, que es nuevamente el ejercicio que hay que realizar. Pues leerlos y obtener las ideas principales y las ideas secundarias. Una vez que las obtengas, yo te sugiero que subrayes de un color unas y de otro color otras para que esto te ayude de alguna manera a anticiparte aquello que te van a pedir más adelante. Vamos a revisar ahora, una vez que hayas leído ambos textos y que hayas realizado ese ejercicio de identificar ideas principales y secundarias y de haber entendido de qué trata ese texto, de identificar qué dicen los autores, también ese es otro punto que estuvimos revisando durante las 4 semanas. Estuvimos revisando, ¿sí?, cuál era la postura de los autores y cuál era la postura del texto. Entonces, la postura del autor, acuérdate que es como las conclusiones o la opinión. Y la postura del texto tiene que ver con la intención, qué tipo, y se vincula mucho con el tipo de texto que tú estás revisando. Una vez que hayas identificado estos elementos, vamos a pasar al punto número 3. Este punto número 3 dice, analiza los textos y completa la siguiente tabla. Entonces, al analizar los textos, tenemos aquí esta pregunta que yo te mencionaba. ¿Cuál es la intención del texto? ¿Es informativo? ¿Es describir? ¿Es contarte una historia? ¿Es platicarte de cómo fue cambiando la situación de la violencia de las mujeres? ¿Es dar un punto de vista? ¿Qué es? Entonces, aquí tienes que anotar la información y en la segunda columna, pues viene otra pregunta que dice, ¿desde qué ciencia o disciplinas se aborda el tema? Justifica tu respuesta. Y aquí simplemente pues si nosotros vamos revisando los títulos, vamos teniendo también en algunos casos algunas pistas. El primer título, pues aquí dice, ya tenemos una pista a través de la historia. Entonces, una de las disciplinas desde las cuales se podría estar abordando este texto, pues podría ser la historia, pero posiblemente hayan más disciplinas. Y en el segundo texto, los rostros de la violencia, pues tienen que ver con la parte de la sociología, posiblemente de la política o algún otro elemento. Y aquí tienes que anotar y decir por qué crees que pertenecen a esa disciplina. Finalmente, vas a notar qué características del conocimiento científico tienen los textos. Indica al menos una y justifica tu respuesta. Si te acuerdas, en las sesiones anteriores, por ahí de la semana número 2, estuvimos revisando algunas características del método científico, si era sistemático, si era organizado, si tenía ciertas estructuras. Entonces tienes que anotar ahí esas características. El punto número 4, una vez que termines de contestar ese apartado, esa tabla, vas a pasar
a trabajar el punto número 4. Y dice, investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Este ejercicio, si tú recuerdas, también lo realizamos en una de las actividades que realizaste en las semanas, pero estaba relacionado con lo del ciberacoso. En este caso, estamos retomando los conceptos principales de ambas lecturas, ¿sí? Están hablando de la globalización, de la multiculturalidad y de la información en Internet. Entonces, ¿qué crees que fomenta la globalización? ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, pues tienes que entrar a Internet, buscar en Google, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué fomenta la globalización? Y de ahí sacar 2 o 3 o 4 propuestas de lo que fomenta y de igual manera lo que combate. Entonces, de cada uno de estos elementos vamos a buscar elementos que hablen sobre el fomento o el combate de ambos. Y el punto número 5 nos habla de elige una relación social y con base en tu elección. Menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Entonces, aquí en este caso, lo que vamos a hacer es comentar si tú has vivido o has visto en alguna situación, ¿verdad? Estas cuestiones de las relaciones sociales en donde se evidencia una cuestión de violencia. Y hay muchos ejemplos. Podemos poner a lo mejor que en la televisión pues hemos visto pues lo que pasa en las noticias respecto a la violencia, como de repente algunas personas se juntan, ¿verdad? Rompen vidrios y hacen pintas de lugares que son históricos y que pues desafortunadamente lastiman nuestro patrimonio. Entonces, eso puede ser una relación, o sea, cuando se junta un grupo de personas para pues molestar o generar algún problema, puede ser que en nuestras propias relaciones o en nuestras propias interacciones nosotros también hayamos visto la pelea con un amigo, la pelea entre hermanos, posiblemente de parejas, no lo sé. Aquí la idea es que tú también lo describas. En el punto número 6 dice, ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos? Y aquí si te fijas, bueno, pues tenemos lo contrario a lo que nos preguntaban, más bien lo mismo que nos preguntaban en la primera tabla. Entonces aquí puedes copiar la información porque nos están preguntando cuál es la postura que identificas de cada uno de los textos. Y bueno, puede ser informativa, descriptiva, nos platica sobre las situaciones que ocurren respecto, ¿verdad?, a la violencia. Y para finalizar este trabajo, bueno, pues nos piden que elijas solamente uno de los dos textos que leíste. Y con ello, bueno, pues vas a hacer una reseña crítica. Esto va a ser muy diferente a lo que elaboraste en la primera reseña crítica del trabajo anterior, porque podías, ¿verdad?, revisar y comparar los dos textos. Aquí simplemente vas a revisar uno, pero de hecho te están sugiriendo, dice, considera buscar información adicional en Internet. De esta forma tendrás una visión más completa. No necesariamente tienes que buscar la información complementaria, puedes referirte a los dos textos y como te he explicado en otras sesiones, lo que puedes hacer es sacar las ideas principales, secundarias de cada texto, después compararlos y al compararlos encontrar las semejanzas y las diferencias y al finalizar lo que vas a hacer es dar tu punto de vista o tu crítica y mencionar qué te pareció ese texto. Entonces, este es nuestro proyecto integrador. Si te fijas, tiene o considera todo lo que vimos durante las 3 semanas anteriores, cómo estuvimos analizando información, cómo le estuvimos trabajando y
pues esto sería como los puntos más importantes. Recuerda que tienes que participar en el foro, no lo dejes hasta el fin de semana porque si lo dejas hasta finalizar sábado o domingo, pues finalmente la calificación que vas a obtener no va a ser la mejor y eso está escrito en la rúbrica. Pues cualquier cosa, cualquier duda que tengas al respecto, quedo a tus órdenes, cuídate mucho y nos vemos el día viernes. Te deseo mucho éxito, que termines este módulo con todas las ganas y con el interés que hasta ahorita tienes. Cuídate mucho, hasta luego, seguimos en contacto.